¿Quiénes están detrás de estos organismos internacionales? Los más ricos después de la Segunda Guerra Mundial son los que han organizado Naciones Unidas para que tengan el fin político que ellos buscan, de apoderarse de toda la economía mundial, de poder regir a las naciones, a la población mundial, pero bajo sus principios y normas. Para nada está presente ahí los 10 mandamientos. La palabra de Dios de muchas naciones han sido excluidas. Aún las naciones protestantes están tomando el camino que Roma ha seguido, y Roma está siguiendo el camino de los mundos paganos, y el protestantismo de la misma manera. Se han rebelado contra los mandamientos de Dios, se han rebelado con los principios de su ley. Ellos dicen, por eso rompamos sus cuyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se va a reír, porque al final, ¿quién es el que va a prevalecer? Queridos amigos y hermanos que están acá, queremos agradecer al Señor y también agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a presentar es el tema de actualidad profética, porque hemos estado haciendo un seguimiento año tras año al programa de Naciones Unidas que se conoce sobre el asunto del clima, que se llama el COP. Es una organización de este organismo internacional para poder cuidar el clima, bajar esos 2 grados, a fin de que el planeta Tierra sea habitable y que nosotros no podamos seguir contaminándola y destruyéndole todo el ecosistema. En este punto, queridos apreciados hermanos, les invito a que ustedes busquen en el libro de Apocalipsis capítulo 11, porque este versículo está en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. Está en el contexto del capítulo 10 y el capítulo 11. Y los 2 testigos ejercieron el trabajo profético para el tiempo del fin, que creemos que fue en 1798, durante la Revolución Francesa, y eso es exactamente lo que está marcando el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero la 7ª trompeta, que es desde el versículo 15 en adelante, es la etapa final de la historia de este mundo. Y las trompetas son cómo Dios va a castigar a este mundo antes de su destrucción final, aquellos hombres y mujeres que tengan la marca de la bestia y que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca en sus manos y en sus frentes y reciban esa marca de la bestia. Pero allí también vemos la otra parte de lo que Dios tiene su pueblo. Y en el versículo 17 dice: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora las naciones se van a airar antes de que Cristo regrese, porque los muertos serán juzgados. Dios es el juez que se va a establecer, y estamos en ese tiempo de juicio para separar lo que es el trigo y la cizaña, y va a dar galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a pequeños y grandes, pero también va a dar el pago final a aquellos que destruyen la tierra. En ese tiempo vivimos, y el COP nos está diciendo de que quieren evitar ese colapso ecológico, y piensan que ellos tienen la capacidad para revertir este asunto. A través de este estudio vamos a ver que eso no será posible. No quiero ser agorero ni negativo, pero la palabra de Dios tiene su revelación y es mejor escuchar esa palabra de Dios. Antes de comenzar este tema,
Vamos a arrodillarnos y vamos a pedir que Dios dirija el estudio de esta lección. Vamos a orar. Oremos. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por el regalo de la vida y por la oportunidad de compartir tu bendita palabra. Señor, aquí hay poder, hay sabiduría, hay entendimiento y hay revelación profética. Por favor, que nuestra mente esté despierta, tengamos la capacidad de discernir el devenir de los acontecimientos y sepamos cómo tu mano poderosa está dirigiendo cada movimiento del pueblo que en este momento vive en la actualidad, Señor, tanto de los hijos del mal y los hijos del bien. Y tú sabes quiénes son tus hijos. Y deseamos de todo corazón ser sellados con el sello de tu Santo Espíritu y que tú nos des esa luz y esa verdad para que sepamos, Señor, en el tiempo profético en el cual estamos viviendo. Gracias por tu misericordia. Te pedimos que tú bendigas a la hermandad y bendice también a los que van a compartir estos temas a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Del COP30, son 30 años que el mundo está luchando para poder resolver el problema de la crisis climática. Y esto es un asunto bastante difícil porque no es un tema cualquiera, como vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y es muy interesante que nosotros, al tener esta verdad y esta revelación, podamos ver de que hay cosas tan importantes. Hermanos, en el capítulo 18, lo que acabamos de leer, el Señor va a juzgar. No solo va a juzgar a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, sino también va a juzgar a aquellos que destruyen la tierra, aquellos que contaminan el ambiente, porque el Señor tiene esa capacidad de juzgar porque hay una medida. El vaso de la copa de la ira de Dios va a rebasar. Y ese momento no solamente va a pesar tu vida, mi vida, no solamente en el aspecto del medio ambiente, porque hay contaminaciones que es más peligrosa que el medio ambiente. Me da miedo ver ese ecosistema, el medio que Dios nos ha dado en este planeta Tierra para vivir. Tantas cosas hermosas. El bosque, la naturaleza, el agua, el aire puro. Hermanos, la comida orgánica. Es realmente maravilloso lo que el Señor nos ha provisto. Pero a consecuencia del pecado, el hombre ha contaminado no solamente el planeta Tierra, el medio ambiente y también la vida moral de cada uno de los seres que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el Señor es soberano todavía, no solo en los cielos, sino también en esta tierra. Él va a poner orden. Este mundo, por más que Naciones Unidas exista, por más que exista la OEA y las otras organizaciones multilaterales, ellos no van a poder resolver este problema, porque si quisieran resolver este problema, tendrían que resolver el problema del pecado. Y ese no es el camino por donde anda este mundo. Por tanto, hay expresiones en el capítulo 11, versículo 18, de que la ira de Dios tiene un límite. El enojo con las naciones tiene un límite. Y Él va a juzgar, pero también va a destruir a aquellos que destruyen la tierra, y la tierra va a ser juzgada. Ahora, para comenzar, me gustaría leer el libro de Salmos, capítulo 2, que es algo muy interesante, porque el capítulo 1, seguramente ustedes recuerdan, es cómo el justo va a prosperar y cómo el impío va a ser destruido. Me parece que realmente tiene correlación con el tema que estamos viendo. Pero mis apreciados hermanos, en el capítulo 2, está hablando cuál es la actitud de aquellos que no temen el nombre de Dios. Y dice así:
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Hermanos, querer salvar este planeta a través de todos los organismos internacionales es una vanidad. Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová, porque en realidad, si no temen a Dios, si no reconocen a Dios como el dueño de este planeta Tierra y del universo, ¿qué temor puede haber para corregir? Porque ellos en realidad son los que juzgan, ellos son la conciencia de todas las naciones y ellos están unidos y están consultando entre ellos contra Jehová y contra sus hijos. Versículo 3. Rompamos sus cuyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Quiénes están detrás de estos organismos internacionales? Los más ricos después de la Segunda Guerra Mundial son los que han organizado Naciones Unidas para que tengan el fin político que ellos buscan de apoderarse de toda la economía mundial, de poder regir a las naciones, a la población mundial, pero bajo sus principios y normas. Para nada está presente ahí los 10 mandamientos. La palabra de Dios de muchas naciones han sido excluidas. Aún las naciones protestantes están tomando el camino que Roma ha seguido, y Roma está siguiendo el camino de los mundos paganos, y el protestantismo de la misma manera. Se han rebelado contra los mandamientos de Dios, se han rebelado con los principios de su ley. Ellos dicen, por eso rompamos sus cuyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se va a reír, porque al final, ¿quién es el que va a prevalecer? Tú y yo somos mortales, 60, 70, 80, 90, quizás hasta los 100 años vivamos, pero a más de eso no vamos a vivir, porque el Señor siempre va a tener, hermanos, la justicia en sus manos. En Él no hay engaño, en Él no hay fraude, en Él no hay una balanza injusta. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Por supuesto que aquí está hablando de Jesucristo, pero nosotros somos injertados en Cristo Jesús. Apreciados hermanos, Dios va a intervenir no solamente a favor del planeta Tierra, tan hermoso que era. Realmente la creación de este mundo fue bello, hermoso en gran manera. Pero a consecuencia del pecado, el hombre, para el quien fue creado, al no reconocer la autoridad divina, ellos han contaminado. No solamente así como estamos viendo con esa contaminación atmosférica o del medio ambiente, sino la contaminación moral es la que está destruyendo. Así que el apóstol Juan, el revelador del Apocalipsis, aplica así expresiones que tuvieron un sentido literal en el pasado a situaciones que hoy nosotros estamos enfrentando. Por tanto, los que serán destruidos por destruir la tierra no pueden limitarse únicamente a la generación que va a vivir, por decir, en el final de la historia de este mundo, sino que va también a juzgar a todos los tiempos pasados. Porque la destrucción de la buena creación de Dios, en este caso la tierra, comenzó con la entrada del pecado. Hermanos, Satanás es el engañador más astuto, porque no solo engañó a Eva y Adán a través de toda la historia. Muchas personas, por ejemplo, en el caso del diluvio, ¿por qué Dios destruyó a los antediluvianos? Porque ellos se envanecieron. Ellos usufructuaron no solamente el tiempo de la vida, sino de todas las riquezas que ese planeta en su juventud tenía. A mí me gustaría, por favor, si ustedes van conmigo, al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, la palabra de Dios no solo está hablando para aquellos de la generación de Noé, sino también en nuestra misma generación. El versículo 22 dice:
A ver, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Hermanos, ¿acaso el hombre no ha maltratado el planeta Tierra? Hay lugares que se han desertificado por la misma acción del hombre. Y el planeta Tierra sufre porque pareciera que hay armonía en todo la creación, pero el pecado es el cáncer de todo este hermoso planeta que Dios nos ha entregado. Y está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué significa? Que este mundo viejo está llegando al ocaso. Porque va a nacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Vamos a volver al plan original de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Porque no era el plan de Dios que envejezcamos, que nos matemos unos a otros, que hayan violaciones, crímenes, pero cosas horrendas que está pasando en el aspecto moral de la humanidad. Y el Señor se conduele, no solo con el quemazón de los bosques, no solamente con la contaminación de los ríos y los océanos, no solamente con la contaminación del aire que nosotros respiramos, sino con toda esta contaminación moral que ha invadido al mundo entero. Ahora, a medida que nos acercamos, porque esta semana que viene va a ser ese evento tan importante de la COP30, porque este es un movimiento mundial por cuidar el medio ambiente, el cuidado del clima. Se ha hecho 30 COPs, o sea, cada año en esta misma fecha, se ha ido organizando cómo poder salvar el planeta Tierra. Enseguida vamos a hacer algunos análisis históricos. Pero quiero decirles con seguridad, no solamente están involucrados las Naciones Unidas, entre comillas, porque vamos a ver que ellos no tienen ni siquiera la voluntad ni la capacidad de resolver este problema. En vano han hecho, hermanos, en otros países, yo que sé, en el Oriente Medio, en la parte de Asia, en la parte de Europa, Estados Unidos, en todas las naciones o naciones de influencia se ha hecho los COPs. Inclusive el Papa sacó, hermanos, una encíclica para cuidar este planeta Tierra. Pero ¿de qué sirvió? ¿Cuántas leyes? ¿Cuántos acuerdos? Pero de nada sirvió. Así que junto a los movimientos que defienden también el planeta Tierra, porque hay pueblos que están siendo avasallados y destruidos su medio hábitat, la casa común de ellos, como muchos dicen. Esos movimientos van a converger también en este COP30 que va a ser en Belén, allí en el poderoso país de Brasil, y cerca al Amazonas, que es algo muy interesante como lo veremos ahora. Estos tiempos reflejan la necesidad urgente de un cambio de sistema, todos están de acuerdo. Hay que ponerle punto final a la impunidad empresarial. Todo esto es una codicia del dinero y del poder. Las grandes empresas transnacionales son las responsables de la contaminación, la industria, la agroindustria, la industria petrolera. Hermanos, son los causantes en la condición en que estamos. Requerimos quizá leyes mucho más claras, como dicen muchas autoridades, pero al final vamos a llegar a la misma conclusión, de que no va a funcionar porque es casi irreversible la condición del hombre, a menos que de manera personal tú y yo tomemos una decisión y nos volvamos a Dios. Ellos, los expertos, están diciendo, es imprescindible desmantelar los sistemas de ISDS. Ahora, ¿qué es el ISDS? Es la solución de controversia entre inversionistas y Estado. ¿Cómo usted puede, hermanos, una empresa transnacional
como existe en un país, esas empresas transnacionales están protegidos por otras leyes. Ellos tienen otras normas. Una nación, al recibir a una inversionista extranjera, pero que tiene expansiones en otros países, imposible que se les pueda juzgar. Así que, ¿quién les va a juzgar a los que contaminan la tierra? A los grandes inversionistas, a las empresas más importantes de este planeta Tierra. No les va a juzgar porque ellos son los que hacen leyes. Para ellos no hay juez, no hay poder económico que les pueda hacerle frente. Queridos hermanos, es ese mecanismo de arbitraje internacional que permite a un inversor extranjero presentar una demanda contra un gobierno anfitrión. Es decir, si tenemos una empresa, yo qué sé, por decir, ¿no? Cualquier empresa que esté en Bolivia, ellos se van a proteger y van a decir que no van a ser juzgados por las leyes de Bolivia, sino van a ser juzgados con un arbitraje. Ahora, ¿qué ley es la que va a utilizar el árbitro para poder dirimir este asunto? Eso es lo que no está claro. Entonces, estos poderes económicos están violando los derechos de las naciones, de sus pueblos, estableciendo tratados, pero que son contrarias y ajenas a las leyes que rigen este país. Hace más de 30 años somos parte de esta posible solución. Se ha visto cómo amenazaban a esas poblaciones afectadas. Envenenaban a las familias y destruían sus bosques. Eso hemos visto especialmente con el asunto de la agroindustria y también por la industria petrolera. Pero también se ha visto el espíritu inquebrantable de esos pueblos y comunidades en todo el mundo que siempre estarán protestando, porque la vida, hermanos, es tan interesante entre los árboles, entre los ríos, la lluvia y la extraordinaria diversidad que hay en todas partes. Especialmente, hermanos, está segurísimo que Amazonía es el pulmón de este mundo. Vivimos en una tierra herida por la codicia empresarial, pero aún viva por la resistencia. Nuestra lucha no es solo por nuestros bosques tropicales, sino por todos los pueblos, por las generaciones futuras, por la tierra misma. En este COP30, más allá, si nos tomamos en serio la justicia climática, tenemos que hacer frente a la maquinaria de la impunidad y luchar juntos por un cambio de sistema y de leyes que se deben aplicar para que esto por lo menos se pueda mitigar, aunque no va a ser gran cosa este asunto. Ahora, mis apreciados hermanos, para continuar con esto, la COP30, como les dije, se va a llevar en Brasil, en Belén. La cumbre de los pueblos también va a ser allí paralelamente. Pero son dos escenarios totalmente contradictorios, no son complementarios, que sean objetivos. Pero esa crisis climática no es solo un fracaso político, no solo de estos 30 años, sino es el resultado directo del poder empresarial que no se puede controlar porque hay una codicia de ganancia rápida. Y el sistema mundial protege a esos contaminadores y castiga a aquellas que se atreven a resistir. La crisis climática exige medidas urgentes de los gobiernos para reducir las emisiones y hacer una transición hacia nuevos sistemas de energías renovables. Pero el asunto no es cómo podemos sustituir las energías, ya sea a través de los paneles solares, hay tantos medios para poder sustituir. Pero de por medio, los negocios grandes de la electricidad, los grandes negocios del petróleo, ¿cómo van a parar si es el medio que sustenta a esos grandes monopolios? Esto significa que hay que obligar a las grandes empresas de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón, y que dejen de contaminar y que pongan fin a esa década, hasta centenas y miles de años
desde que apareció la industria. Alguien escribió desde el corazón de la Amazonía, especialmente en el Ecuador, porque la Amazonía es parte inclusive de Bolivia, porque nosotros tenemos ríos que son confluyentes al río Amazonas, a la cuenca. Pero, ¿qué pasó con este defensor del clima que escribe desde Ecuador? Y ellos dicen: nosotros hemos advertido al mundo y hemos dicho que tiene que haber una justicia climática, pero existe un oscuro legado de devastación provocada por la industria de los combustibles fósiles como es el petróleo, y que no se debe olvidar que la justicia climática no puede lograrse mientras reine la impunidad de los poderosos en economía. Ahora, una de las empresas más grandes a nivel mundial que maneja el asunto del petróleo es Chevron. Y hay información, porque es una información ya conocida. Ellos trabajaron durante 4 décadas. Esta empresa transnacional extrajo petróleo de esas tierras del Ecuador. Pero los desechos tóxicos que el petróleo también trae, 60.000 millones de litros de residuos tóxicos, fueron echados a los ríos, dejando 880 pozos de veneno abierto en una área de 480 hectáreas del bosque tropical. Esta empresa ganó miles y millones de dólares con esta devastación. Y cuando por fin parecía que iba a tener que rendir cuentas, porque fue demandada, preparó maletas y desapareció del país. Tras años de luchas judiciales lideradas por las comunidades afectadas, los tribunales de aquel país ordenaron a esta empresa pagar 9.500 millones de dólares, pero hasta ahora no lo pueden ejecutar. Pero la contaminación ya se lo hizo. Los ríos están contaminados, los manantiales están contaminados. Eso es lo que está pasando, como una muestrita de lo que está pasando en Ecuador, lo que ha pasado en Ecuador. Pero lo mismo está pasando en Bolivia, en Perú y en otros lugares. Por ejemplo, yo estuve en dos lugares presencialmente. En Perú, cómo están sacando el oro, depredando todos esos bosques, volviéndoles un montón de piedras y un montón de arenales de desierto. Y eso lo mismo está pasando en Bolivia. ¿Quién controla esa economía? Porque el gobierno va a decir que ellos pagan regalías y los mismos gobiernos o los que son parte de esos gobiernos están interesados y tienen inversiones en ellos. Ahora, con la COP30 en este año 2025, esto se va a realizar en un lugar pero bastante problemático, porque es la parte más representativa de lo que es la preservación del medio ambiente, del bosque tropical. Esta vez se está embarcando en un controvertido proyecto que contradice todo pronunciamiento, porque Brasil dice: nosotros estamos organizando porque somos firmantes del Pacto de París para que el medio ambiente sea nuestra prioridad. Pero ¿qué es lo que está pasando? En este momento Brasil tiene el corazón y el interés y el bolsillo de la billetera dividida, porque no solo son parte de COP, sino también a la vez son parte de los BRICS y también son parte de Naciones Unidas. Queridos hermanos, hay la carretera que atraviesa completamente la parte de la Amazonía, el BR-319. La propuesta que genera un intenso debate en Brasil y en otros países también. El gobierno ha dicho, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva,
de que va a iniciar esa reconstrucción. Ustedes pueden ver en las fotografías que ustedes tienen cómo atraviesa en una línea recta casi 1000 kilómetros, donde solamente existe todo selva tropical. Atraviesa esa carretera que fue construido y que no se terminó, pero el presidente actual del Brasil ha dicho que va a terminar de asfaltar esa autopista, esa carretera, porque es tan importante para poder sustituir al río Madeira, que se está secando de a poco, que era el medio que utilizaban para poder utilizar una vía fluvial. Para llegar con la carga a Manaus, a Portobelo, y eso se está secando. Durante una visita a Amazonas en septiembre, Lula dijo: la BR-319 es una necesidad para el estado de Amazonas, es una necesidad para Roraima, otro estado del norte de Brasil, y una necesidad para Brasil. Lula y su gobierno pueden promover el BR, o sea, la carretera 319, como esencial para el desarrollo económico regional, pero el proyecto pone en peligro al menos la mitad de la selva tropical. ¿Qué pasaría si Amazonas o todo el bosque que está alrededor del río Amazonas desaparece? No hay para sobrevivir mucho tiempo, porque allí, en esa selva tropical, en aquel país tan grande, hay 70 comunidades, 64 territorios y más de 18,000 indígenas que van a tener que ser desplazados o destruidos. Ellos viven en la selva, ellos no han llegado a la civilización. La promesa del presidente no es solo eso, además entra en conflicto con su ambición de liderar la agenda climática. Pero tú no puedes, por un lado, hacer otra cosa cuando estás diciendo con tus hechos, por el otro lado, lo contrario. Así que los científicos han advertido que la repavimentación de la carretera podría dar lugar a una reacción en cadena con consecuencias climáticas graves e irreversibles, no solo para la Amazonía, sino también para Brasil y para todo el planeta Tierra, porque de allí proviene la humedad que es, como decir, riega este planeta. Ahora, la autopista que Lula está pretendiendo construir va a traer otras consecuencias irreversibles. Ahora, sería bueno que analicemos, ¿y qué le está moviendo a hacer a estos poderosos estas cosas que estamos haciendo en esta presentación? Por ejemplo, va a desaparecer la biodiversidad. El ambiente se va a degradar. La selva podría verse empujada más allá de la capacidad de sobrevivencia, lo que provocaría que dejara de funcionar como sumidero de carbono y perturbaría su papel como regulador del clima regional. O sea que si este proyecto se lleva adelante, hermanos, no solamente la temperatura del mundo va a aumentar, sino va a traer consecuencias que todavía hasta aquí ni siquiera tenemos en la cabeza. El 29 de octubre pasado, las autoridades organizaron una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente para escuchar las observaciones y opiniones de los científicos sobre la carretera BR-319. Lucas Ferrante es un investigador de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad Federal de Amazonas. Destacó que la repavimentación de esa carretera afectará a los llamados ríos voladores. Esos son los ríos pequeños que son afluentes para los ríos más grandes. Van a desaparecer. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el altiplano, el río Desaguadero que va desde Titicaca al Popó, hay épocas que se secan. Antes jamás se secaba. ¿Y qué es lo que está pasando? El nivel del agua en el lago Titicaca está bajando. Nosotros veíamos hace 40, 50 años el río Rocha. Era un río lleno de vida. Y cualquier otro río ustedes pueden fijarse. Pero hoy, ¿cómo están? Y no solo eso.
Los ríos más importantes de Bolivia están llenos de plásticos, llenos de bolsas, llenos de desechos de las ciudades, que son los que traen en el momento cuando la temporada de lluvia comienza. ¿Qué va a pasar con la humedad del océano Atlántico? Porque a través de esta llega a regresar, por decir, la lluvia, porque si nosotros vemos la evapotranspiración de la selva preservada, genera sistemas de alta presión que producen precipitaciones en todos los lugares, y las lluvias son como consecuencia de eso. Y esas lluvias van a desaparecer. Por ejemplo, el 70% de las precipitaciones que abastecen al sistema Cantareira, responsable de suministrar agua a Sao Paulo, va a disminuir. O sea, finalmente puede que esas grandes ciudades queden sin agua. Y los que hemos estado visitando el país de Brasil, tiene una biodiversidad, un bosque, es envidiable, pero eso debemos cuidar, porque no todo el tiempo eso va a permanecer así. La agricultura extensiva está destruyendo todo esto, y estamos enfrentando a una grave escasez de agua en regiones muy pobladas, no solamente Sao Paulo, sino otras ciudades, y eso casi de la misma manera se está repitiendo, que esos ríos voladores o los pequeños afluentes van a colapsar, no van a tener agua, y eso va a traer un problema tan grande que va a afectar a muchas poblaciones. Así que este hombre, Ferreira, está diciendo de que no es aconsejable repavimentar o terminar la apertura de la carretera que hemos mencionado, porque no solamente la carretera se va a abrir, y si hay una carretera, la agricultura se va a expandir, porque ¿quién no quiere trabajar al lado de las carreteras donde es fácil transportar no solamente la producción agrícola, sino también la ganadera? Y este hombre está diciendo, desde el 2023, Manaos ha experimentado un aumento en los niveles de humo durante la estación seca, porque al no llover, la tierra se está secando. Y nosotros hemos visto con tristeza cuántos millones de hectáreas se han quemado en Bolivia, en la Chiquitanía. Y no solamente es por el efecto invernadero, sino también es por la codicia del hombre, porque al quemar el hombre, por más que digan que son defensores de la madre tierra, son los más codiciosos para poder apoderarse de esos terrenos, porque el fuego de alguna manera les facilita el trabajo del chaqueo o del despeje del monte. Y en este último tiempo, de enero a septiembre de este año, en Brasil ardieron 22 millones de hectáreas, un 150% más que el año pasado. Y pareciera que estos incendios están aumentando más y más años que pasa. ¿Y eso qué es lo que está provocando? Los satélites nos están diciendo de que el calor del planeta, aún en el invierno, está aumentando porque hay focos de calor que son los quemazones. Y esos incendios están afectando no solamente, mis apreciados hermanos, a los ríos, a los manantiales. ¿Cuántos animales silvestres están muriendo? Si se dieran cuenta, ¿qué estamos haciendo con el planeta Tierra? ¿Qué estamos haciendo al quemar? Estamos destruyendo no solamente la casa de los animales que son fáciles de percibir a la vista humana, sino no nos estamos dando cuenta de las serpientes, las lagartijas, las tortugas y los pequeños bichitos que son los que mantienen el ecosistema y son la creación divina. Todo eso se está destruyendo. Y los científicos también señalan que se va a reconstruirse o se va a implementar y determinar la carretera BR-319, provocaría mayor movilidad humana y la urbanización de la selva amazónica. ¿Quién no va a querer construir
poblaciones satélites alrededor de las carreteras, de esta carretera, de esta autopista. Y eso va a aumentar el riesgo de contagio zoonótico. ¿Qué quiere decir eso? Que en la selva viven un montón de bichos que nunca han salido y entre ellos mantienen una familia. Nunca han tenido contacto con el ser humano. Pero el día que esos mosquitos lleguen a picar, van a traer un montón de enfermedades que son desconocidos para muchos de nosotros en la actualidad. La deforestación a lo largo de la BR-319 ya ha provocado un aumento de 400% de los casos de malaria, porque los mosquitos están aumentando. Un artículo publicado por la revista Nature en septiembre informaba que la Amazonía brasileña occidental se enfrenta a su mayor brote confirmado de fiebre de Oropouche, causada por un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. Entre 2022 y 2024 se registraron 6.300 casos de esta enfermedad, cuyos síntomas incluyen náuseas, vómitos y fiebre. Y la mayoría de las infecciones 2022-2023 se produjeron en la región desforestada de Amacro. Hermanos, uno, ¿qué puede pensar? ¿Quiénes son los mayores cazadores de los mosquitos que infectan a los seres humanos? Son los sapitos. Y al acabarse los ríos, al secarse las lagunas, al provocar esas quemazones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que esos animales que conservaban el ecosistema se están desequilibrando. Así que no hay quien gobierne esto. No hay una capacidad económica para ponerle freno a esto. Porque no solamente va a ser el asunto de la creación de pequeñas poblaciones al margen de de esta carretera, sino también la deforestación maderera, la minería ilegal. Esto es realmente como tocar la llaga del planeta Tierra, porque los árboles se están talando sin control, porque es un crimen organizado. La usurpación de tierras indígenas, se están desplazando o destruyendo a los indígenas y se están acabando los principales beneficios que todo este ecosistema traía para nosotros. Ahora, esos acaparadores de tierra, los que están colonizando, ya han construido 6.000 kilómetros de carreteras pequeñas que van conectando a la carretera central en esos lugares de poblaciones que ellos ya han montado. Esto quiere decir de que la longitud de las carreteras se ha aumentado 7 veces más de lo que era hace tiempo atrás, hace 20 años atrás. ¿Y eso qué es lo que ha traído? Están facilitando aún más el acceso a empresas madereras que están devastando la zona tropical porque la codicia del hombre no tiene límite. Hermanos, estudiar este tema es realmente un tema, a mí me apasiona, porque estamos hablando de la creación divina. Cuán hermoso es el bosque. Hermano, aquí en Bolivia, gracias a Dios, tenemos lugares muy lindos en donde podemos ir a pasar momentos tan hermosos. Ahora, hay un aspecto más que quisiera considerar, que es la más dura. Esto va a facilitar la extracción del petróleo y del gas, porque el gobierno de Lula está tan interesada que Petrobras entre y que explote, porque el gobierno, el Estado tiene todo el poder de hacerlo. Pero ¿qué va a causar? Lo que Chevron hizo en Ecuador va a ser mucho más marcado, porque esas empresas, a pesar de que puede haber alguna ley ecológica, ni van a respetar, porque la codicia del dinero es raíz de todos los males. Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿En qué va a terminar Lula? ¿Va a defender el factor climático
o va a defender la economía del poderoso país de Brasil? ¿Y qué va a pasar con las poblaciones que van a ir colonizando y creando poblaciones marginales a la carretera? No puede partirse un hombre en dos, ni el bolsillo. O sea, si quiere hablarse moralmente. Ahora, Rosneft, la empresa de búsqueda de gas, que es rusa, tiene todos los derechos de perforación de 14 bosques de petróleo y gas a las orillas de esta carretera. ¿Esto qué va a pasar, hermanos? Va a traer mucho más complicaciones. Y estamos diciendo que estamos haciendo COP30 para salvar el planeta Tierra, pero cuando todo indica que estamos destruyendo. Este hombre experto, Ferrante, explicó cómo la carretera ya facilita la expansión de otras industrias, porque está acelerando el crecimiento de la agroindustria. Ese es otro, fenómeno, catastrófico. ¿Cuántos miles de hectáreas de bosque en Bolivia están siendo desforestadas porque la agroindustria ha entrado con tanto poder? Ellos pueden cultivar fácilmente miles de hectáreas con toda la maquinaria. ¿Y cuánto dinero pueden obtener de eso? La codicia del dinero, ya sea por la soya, ya sea por el sorgo, ya sea por el girasol, o ya sea lo que fuese. Comida para los animales, comida para las granjas, alimento para las máquinas, el petróleo, gas para la electricidad. Y todos estos están destruyendo el planeta Tierra. El gobierno está obligado a realizar la EBTA. ¿Qué significa ese EBTA? Queridos hermanos, porque cuando hay un daño ambiental, el Departamento Nacional de Transportes e Infraestructura ya ha causado muchos problemas al ecosistema. Ellos tienen que hacer leyes, porque el plan de EBTA también viola la legislación brasilera del convenio 169. Y no quisiera detenerme mucho esto porque quizá el tiempo se me va a hacer muy grande. Queridos hermanos, ¿qué es lo que espera? El otro aspecto es no solamente esas empresas poderosas. El mundo está partido en dos, económicamente hablando. Una es lo que es el Fondo Monetario Internacional y todo el sistema. Y el otro es los BRICS. ¿Quiénes son los que forman el BRICS? Son más o menos casi 3.300 millones de personas. O sea, casi la cuarta parte de la población del mundo están los BRICS. ¿Y quiénes son los que conforman? Hermanos, lo conforma Brasil, Rusia, China, India y otros países más, que son las que tienen las mayores poblaciones y también la capacidad de desarrollo económico. Porque solo China representa el 20% y la India representa el 10%. Según el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y la Unión Europea solo representan el 15%. Además, el bloque se está convirtiendo cada vez más en una gran potencia económica. Y para poder ser una respuesta, para poner equilibrio a los países más desarrollados, que son los capitales occidentales, los BRICS están diciendo a nosotros, podemos tener nuestro propio Fondo Monetario Internacional y podemos ser una respuesta de contrapeso a Estados Unidos y a la Comunidad Económica Europea. Ahora, Lula es parte de esa comunidad. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde va a ir el presidente Lula da Silva? ¿Va a salvar el clima? ¿Va a dejar de perforar el petróleo y el gas en la Amazonía? ¿Va a poder desarrollar más la economía de los BRICS? Porque están diciendo que ellos pueden ser una respuesta a la economía de sus poblaciones. Y esto no va a ir más adelante. Ahora, quisiéramos terminar con algunos ejemplos bíblicos. ¿Quién va a juzgar a Naciones Unidas?
¿Quién va a juzgar a la ONU? ¿Quién va a juzgar a la OEA? ¿Quién va a juzgar a los COPs que están diciendo que están luchando contra el clima? No hay quien les juzgue, porque ellos son omnipotentes, entre comillas. Pero la Biblia dice, como hemos leído en Apocalipsis 11:18, Dios va a juzgar porque el tiempo de juzgar. A ver, vamos a leer textualmente lo que dice. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice: y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños, grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Quién va a juzgar a toda la codicia que el mundo vive? Todos quieren dinero, oro, plata, madera, joyas, piedras preciosas, gas. ¿Quién no quiere ser rico? Entonces, en ese contexto, ¿quién va a poner coto? ¿Hasta dónde esto va a continuar? Me gustaría leer el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9. Está hablando en el contexto del quinto sello y dice así: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué la crucificaron a Jesucristo? ¿Por qué a los hebreos metieron en un horno de fuego? ¿Por qué a Daniel le metieron en la fosa de los leones? ¿Por qué a Juan el Bautista lo decapitaron? Porque estos hombres no solamente lucharon por el cambio climático, sino ellos también lucharon con la contaminación moral. A Herodes le dijo Juan el Bautista: no es lícito que andes con tu cuñada, es la esposa de tu hermano. Y eso no le agradó ni al rey ni a su mujer adúltera. ¿Por qué fueron metidos los 3 hebreos en el horno de fuego? Porque dijeron: estas estatuas, esas imágenes que se levantan en cada población, en cada templo, para hacer una festividad, no proviene de la palabra de Dios, porque en vez de adorar al Creador del cielo y de la tierra, al que da la lluvia, al que da todos los frutos de la tierra, al que hace que los animales sean cuidados, en vez de reconocer al dueño el que da la vida, ustedes están adorando a imágenes de yeso, de madera, de oro, de plata y de todas esas joyas preciosas. Eso es lo que en el mundo está pasando. Y eso es lo que se está repitiendo. Porque hoy día podemos nosotros ver cómo se cuida cómo se protege el derecho de los animales, aunque es entre comillas, pero también se acepta el asunto de la paridad sexual. La educación está pervertida. ¿Quién va a juzgar a UNESCO cuando no hay derecho, por decir, a que los niños tengan una identidad sexual? ¿Quién va a juzgar? Hermanos, hoy la FAO, que es el organismo que cuida la alimentación de la humanidad, permite los transgénicos, permite tantas cosas. Y la industria alimentaria es una forma de destruir la salud. ¿Quién va a juzgar? Y ellos claman en alta voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Cuántos se han enfermado con una plaga inventada? Los pinchazos, hermanos. ¿Quién va a juzgar? ¿O ellos son inmunes a que nadie los juzgue? Y desde aquí les digo con toda seguridad: el Señor no solo va a juzgar, por más que hayan muerto, ellos ya han desarrollado la sentencia a través de su existencia. Ahora, cuando todas esas personas han bajado a la tumba de manera injusta, a Juan Jos le quemaron, porque Juan Jos dijo
cosas que la Biblia no decía. Esta es la palabra de Dios. Pero por haber dicho cosas contrarias al sistema, fue quemado con sus propios escritos. Hermano, esto es así a través de la historia. La lucha entre el bien y el mal. Dice versículo 11, y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposen todavía un poco de tiempo, hasta que se completen sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuánto más van a morir? Hermanos, la Biblia está prohibida en las escuelas, colegios, universidades. Hoy el paganismo ha entrado, pero a raudales en todo lado. Las iglesias están pervertidas, la fe está siendo destruida. ¿Quién va a juzgar a todos ellos? Hermanos, el Señor no va a callar. Todavía hay un Dios creador. Voy a leer juntamente con ustedes el versículo 16. Dice así: esas personas que van a usufructuar y van a explotar todos estos recursos naturales, un día van a decir a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando el Señor regrese por segunda vez? No solamente a esta tierra, sino después de los 1000 años, cuando todas las naciones sean juzgadas. ¿Qué argumento van a tener? ¿Qué les va a sostener? ¿El oro, la plata, el petróleo, las piedras preciosas les van a salvar de esta situación? No, señores. Pero también en el capítulo 18 de Apocalipsis, de este mismo libro, ¿cómo va a terminar? Dice, inclusive el capítulo 17 nos está hablando, ¿qué va a pasar con esa gente? Dice así, versículo 14, 17:14, Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los va a vencer. Ellos no van a ganar, hermanos, estos organismos internacionales. El Cordero los va a vencer, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera, la que se prostituye con todas las religiones, y sabemos quiénes son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, que con su falsa doctrina y su falsa religión están inundando el mundo entero. Y los 10 cuernos, que son los poderes económicos que han regido a través de toda la historia de este mundo, en algún momento van a aborrecer a la ramera y lo van a dejar solo, puesto que van a ser quemados con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones quitar su voluntad y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas la palabra de Dios. Pero en el capítulo 18, vamos a ver el versículo 20, dice así, por favor, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstolos y profetas, porque Dios os ha vengado de ella. Vamos a leer el versículo 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra. Queridos hermanos, cada quien va a dar cuenta de sí. Esto no va a ser siempre así, porque así como el joven rico, ¿qué podemos llevar nosotros? Me hace recuerdo eso en el libro de Mateo capítulo 19, y ustedes van a darse cuenta de acá, hermanos, ¿qué valor tienen las riquezas? ¿Qué tanto puede ser para nosotros esto? Capítulo 19, versículo 16 dice, y aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
¿Cuánto tienen? No solo tienen millones, billones y trillones. Los que manejan las redes sociales, los que manejan el internet, los que manejan la comida, los que manejan... Todos los monopolios tienen, pero dinero que se están pudriendo en ello. ¿De qué les va a servir, mis apreciados hermanos, esos ricos? ¿Van a llevar, aunque sea un gramo de oro, a la sepultura? Nada. Resolveríamos solo con los bancos del Vaticano y ya estaría resuelto la pobreza de este mundo. Unos traficando con la fe, otros traficando con el agua, otros traficando con la comida, otros traficando con el placer, otros traficando con el medio ambiente. El Señor va a llegar al fin. ¿El rico qué llevó? Nada. Por eso la palabra de Dios dice, versículo 22, y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque tienen tanta riqueza, tanta placer, pueden disfrutar de todo lo que quieran, pero no serán felices. Hermanos, en Timoteo 6:16, en 1 Timoteo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el problema es el dinero, sino el amor al dinero, porque el amor a Dios ha sido sustituido por el amor al dinero. ¿Y quién quiere auspiciar una causa común? Hoy día, escuchar la palabra de Dios casi está prohibido, porque los púlpitos solo escucharán palabras que agraden al oído y al corazón pervertido. Hermanos, no podemos vivir constantemente en la avaricia, porque el Señor, hermanos, sabe que cuanto más riqueza se aumente, en ellas la gente ha puesto su corazón. Y así como el pueblo de Israel fue advertido, en Deuteronomio 18 dice, 12 al 14, no sucede que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvidas de Jehová tu Dios. El mundo ha hecho un Dios a su modelo y a su medida. Hoy esa es la falsa religión, la religión más fácil. Queridos amigos y hermanos, el que confía en sus riquezas caerá, y todos los poderosos y los gobiernos son amantes de la riqueza. No aman a Dios ni aman la justicia. Casi por generalidad, la codicia no hace que exista el temor a Dios. Y Job había orado y dice, si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran, y de que mi mano hallase mucho, eso también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Queridos hermanos, no es tiempo de buscar el dinero. Mateo 6:33 dice, y con eso quisiera terminar, busca primero el reino de Dios y su justicia. Hermanos, nosotros somos promotores y somos amigos de la conservación climática, pero eso comienza con la conciencia moral. Hermanos, no robar, no mentir, no engañar, amar al prójimo como a ti mismo y cuidar la tierra, cuidar los animales, cuidar la basura que nosotros generamos. Si cada uno es responsable y se convierte a Dios, no solo el problema climático está resuelto, sino también la salvación está resuelta. Los antediluvianos y los de Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque amaron las riquezas, el oro y la plata, el placer y la comida, y fueron destruidos. Los ejemplos bíblicos están dados. Hoy no es tiempo de mirar esas cosas. Este planeta Tierra tiene muy poco tiempo de vida.
El mundo está siendo destruido. Y esto no lo va a parar ni el COP30, ni el 31, ni el 32. Solamente la presencia de la palabra de Dios, a través de la obra de su Santo Espíritu, puede hacer un cambio en el hombre. Y eso es de manera personal. Te invito para que tú y yo nos alleguemos a la palabra de Dios, seamos guiados por su Espíritu y podamos comprender la Escritura, que vivimos en un tiempo de juicio y este poco tiempo de preparación está por terminar. Pronto el juez del universo se va a levantar y cuando se levante esta tierra va a temblar y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el pago que tú recibirás? ¿Será la condenación para siempre o será la vida eterna que dará a los que aman su venida y a los que guardan sus mandamientos? Esperamos que seamos de la última parte y que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y todo lo que tenemos estén entregados a la voluntad divina. Ese es mi deseo y oración. Mis apreciados hermanos, les queremos de todo corazón en el amor de Cristo y que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una corta oración. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Padre por analizar estos temas que son tan importantes para no estar confundidos ni estar en la incertidumbre, sino saber con certeza que tú tienes un propósito, no solo para cada uno de nosotros, sino para toda la humanidad. Y sabemos cómo la historia de este mundo va a cambiar, si en algún momento puede cambiar, cuando cada uno de nosotros haya puesto tu palabra en nuestro corazón y esos mandamientos sean las que rijan nuestra conducta y nuestra vida. Enséñanos, Padre, a temer tu precioso nombre. Gracias, Señor, por los que han escuchado este tema, que tú los bendigas a cada uno. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén.